¿Qué tal? ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM, donde usted escucha pluralmente. Esto es el respeto a la información de todos nosotros. Esta es la libertad de expresión, el que nos escuchemos todas las voces. Queridos amigos, pues gracias al ingeniero Víctor Melara García, al ingeniero a los ingenieros de cabina en la Torre Tepeyac, ingeniero Ciris y todas las compañeras y compañeros. Y por supuesto agradezco a quien desde pues la red nos apoya para que tengamos el ciberespacio también con nosotros. Un abrazo, queridos amigos. Gracias, Jonathan Álvarez. Y bueno, pues gracias a quienes nos retransmiten de manera diferida, que es el Grupo Radio Turquesa, que está en el sureste, en parte del Caribe, de Centroamérica y de Estados Unidos. Gracias a las frecuencias de la Pantera en la frontera norte y muchísimas gracias a Radio La Nueva República, sobre todo a ustedes, queridos amigos. Una mesa por demás interesante. Quiero subrayar que hoy estamos enlazados con quien coordina lo que es este esfuerzo y esta unión internacional del Club de Periodistas de México, que es la Federación Internacional del Club de Periodistas de México, con el maestro Diego Papalardo. En la mesa, el maestro Enrique Pastor Cruz Carranza, el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, y vamos a arrancar con nuestra muy querida Ceci Tapia, Solidaridad 1000. Decirles que el eje fundamental del análisis es precisamente lo que está sucediendo en Cuba. Y aquí, como analistas de la información, independientemente de dar la información, parte activa de nuestro programa es el análisis en sí de cómo se dan las notas, por qué, en dónde, con qué insistencia. Y aquí vamos a compartir estos tópicos de manera muy importante con maestros especialistas en la cuestión de la geopolítica internacional y en cómo impacta también a nuestra amada patria. Pero vamos a arrancar con Ceci, querida. Ella, ustedes la conocen, que además de ser directora de redes del Club de Periodistas de México, de Voces del Periodista, y de ser fiscalista, ella es una defensora de derechos humanos, da seguimientos a casos muy relevantes. Y bueno, Ceci, ahorita estás desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos, te escuchamos, adelante. Claro que sí, muchas gracias, muy buenas tardes, queridos maestros, al maestro Diego Papalardo, bienvenido, al maestro Enrique Pastor Cruz Carranza, como siempre, y obviamente al maestro Rodolfo Sánchez Mena y a todas las personas que nos acompañan. Resulta, querida Celeste, que el desaseo en la Procuración de Justicia, pero no estamos hablando solamente de este sexenio, porque de repente todo esto lo usan como un golpeteo, cuando ahorita, en este momento, yo puedo platicarte que desde el sexenio de Calderón traigo un asunto intentando resolver y nos enfrentamos no solamente a la Procuración de Justicia Civil, sino la misma Procuración de Justicia Militar, como es el Ministerio Público del Valle de México, esta Justicia General del Ministerio adscrito a un trámite de Naucalpan de Juárez, en la Fiscalía General de Justicia. Resulta que ellos, como que hay muchos amigos que van saliendo del ejército y de repente encubren tentativas de homicidio, etcétera, etcétera. Pero de ahí nos vamos a que la CEAF, que es la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, y que todo el mundo ya sabe que no tiene cabeza, es decir, no tienen un comisionado federal, y que esto es lo que está faltando, y ojalá que los senadores que tomen cartas en el asunto, le pongan una cabecita y empiecen a funcionar, porque resulta que si se va de vacaciones, por ejemplo, y así, ahora sí que con nombre y apellido, la licenciada Miriam Alanis Ramírez se va de vacaciones, aunque la notifiquen y esto cuente 5 o 6 días para un amparo, para una apelación, pues ella dice, no tengo jefes, yo estoy de vacaciones, y la CEA, pues no dice, oye, ten otro abogado, y eso hace que la gente pierda sus derechos, y después, pues obviamente ya que se le han vencido todos los periodos, ya no hay manera de que los sigan defendiendo. Entonces, yo creo que es muy importante
dejar de ser corruptos, porque la corrupción también tiene que ver, si no sabes lo que tienes que hacer o si tu puesto de trabajo no lo conoces, pues también estás mintiendo, y de ahí partir a un detalle importante como es que las víctimas necesitan ayuda, no solamente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de la CEAP, sino de la Procuración de Justicia en sí. Y si te va a una inacción, aunque yo te haya balaceado, yo creo que un cabezazo es más importante que te hayan balaceado, entonces, ¿dónde está el equilibrio de la ley y la justicia, ¿no? Entonces esto yo creo que debe dejar gran precedente, no solamente en la justicia militar, en la justicia civil. Hemos platicado de miles de casos de gente presa injustamente, y que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que se hace creer, porque eso también es muy delicado, que son los buenos, ¿no? Ay, no, yo voy a ir a la comisión porque me van a salvar, y no hacen lo único para lo que están, que es una recomendación. Entonces algo está fallando. Y yo creo que tiene que ver con todos los intereses enquistados de años pasados. Es decir, llega un nuevo procurador, o llega un nuevo comisionado, o llega alguien nuevo, una cabeza, pero tiene gente que ha trabajado 20 años, 15 años en esta misma institución, y que ya tiene un problema de, vamos a llamarlo como es, de desaseo, de omisión por las víctimas. Y de intereses, ¿no? Y de intereses. De intereses, exactamente. Entonces, yo creo que esto sí es muy importante. Ojalá que quienes escuchan, diputados, senadores, el presidente de la República, pongan ojos, quiénes están en la Comisión Nacional de Derechos Humanos abajo, quién está en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, y por qué todavía hay gente que quiere proteger a los anteriores procuradores de justicia. Y un caso, yo en algún momento lo había comentado, lo que pasó con los Vallarta. Si no hubiera habido un ministerio público, una joven ministerio público nueva, a lo mejor lo que pasó con este señor Luis N., para no decir su nombre, que en este caso ya sabemos a quién se refiere, pues no hubiera sido detenido, y seguramente sería muy feliz, y los Vallarta seguirían sufriendo esta gran injusticia. Entonces, sí es importante, es muy importante hacer lo que nos toca. Yo creo que esto es lo valioso. Y si eres procurador de justicia, haz justicia, y no se vendan, porque la gente que se venda va a tener dinero, y lo estamos viendo. ¿Cuánta gente está cayendo ahorita por evasión de impuestos, por robar al erario, etcétera, etcétera, por hacer dinero con la delincuencia organizada? Y todos estos millones, de todos modos, la unidad de inteligencia financiera se las va a quitar. Entonces, pues no vendan su honor por unos cuantos millones de pesos, y eso sí es importante. Entonces, yo creo que podamos platicarlo y decir que las víctimas son de todos, y que ojalá pongamos acción, no solamente en el caso que ahorita platico del teniente Mendoza, o de lo que está haciendo la CEA, o lo que está haciendo la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sino en todos los demás, porque México necesita justicia y liberarnos de esta impunidad, y eso nos toca no solamente a los procuradores, sino a la sociedad, como en este caso nosotros, que estamos luchando en pro del bienestar de los demás. Muchas gracias, querida Celeste. Ceci, querida, yo quisiera preguntarte cuál es, nada más rápidamente para entender, porque vemos nosotros, pues se habla de Comisión Nacional de Derechos Humanos y vemos nada más la cabeza. ¿Cuáles son las directrices? ¿Cuál es la dirección que se tiene que seguir cuando hay un caso como los que tú has representado y los que estás representando, para llegar precisamente a esta comisión de víctimas, que bueno, no ha funcionado del todo al parecer, pero cuáles los puntos que se deben de tocar? Adelante. Lo más importante, querida Celeste, es que las garantías hayan sido violadas por el Estado, el municipio, por la Federación, por alguna institución de gobierno, que seas torturado, una violación de derechos humanos, hasta la falta de procuración de justicia, la impunidad, el que te creen delitos que no cometiste. Tienes que dirigirte a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, meter tu queja y solicitar una recomendación. La Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene una cualidad de investigadora, y generalmente no lo hacen porque la gente no sabe que la Comisión Nacional de Derechos Humanos puede investigar y tiene que solicitarlo. Entonces yo creo que de ahí empezar a hacer el conocimiento. Entra a la página de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, .org.mx, se van a dar cuenta cómo
cualquier detalle en el que seas atropellado por una institución del Estado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos puede ayudarte, ya sea, lo vuelvo a decir, de manera municipal, estatal. Aunque cada estado tiene una comisión estatal, pueden atraerlo de manera federal. Entonces, esto, ojalá que lo podamos nosotros ver, querida Celeste, y qué es lo que tienes que ver. También hay un órgano de control. Si la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene por ahí un tentáculo que no está funcionando, denúncialo para que esto funcione. Ese es mi comentario, querida Celeste, en relación a tu pregunta. Gracias, Ceci, querida. Ojalá luego se dé seguimiento y apoyemos y hagamos lo que nos toca, que es lo que se hace en este programa, que es la convocatoria precisamente que ha hecho el señor presidente, pero que independientemente de esto tenemos la obligación de hacer. Antes no se solicitaba o se solicitaba, pero no pasaba nada. Ahorita lo que hay que hacer es realmente donde se vea que se está actuando mal, pues hay que denunciarlo. Gracias, Ceci, querida. Cuídate mucho y ojalá nos amplíes información. Que estés muy bien. Y bueno, seguimos contigo y estamos atentos a todo. Bueno, pues queridos amigos, maestros, como ya les había yo compartido, tenemos el privilegio de tener esta mesa, como ya escuchamos a Ceci Tapia, solidaridad mil, al maestro Diego Papalardo, al maestro don Rodolfo Sánchez Mena, don Enrique Pastor Cruz Carranza, ambos directivos del Club de Periodistas de México, parte del jurado calificador del Certamen Nacional e Internacional de Periodismo, y bueno, académicos, uno de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, el maestro Rodolfo, y el maestro Enrique, tiene un programa muy importante, a fuego lento, precisamente en la Universidad de Ciudad del Carmen, ahí en Campeche, y además pues da cursos y otros seguimientos importantes precisamente en el Club de Periodistas de México. Vamos a tener una plática, un coloquio con el maestro Diego Papalardo, con los maestros queridos, para anunciar esta situación que precisamente denunció el presidente Díaz-Canel, el presidente de Cuba, denunció hoy en La Habana que en las redes sociales se ha desplegado una campaña contra Cuba con la intención de provocar disturbios, crear intranquilidad social e incertidumbre. Nos vamos dando cuenta, queridos amigos, que pues en las redes sociales lo podemos ver, estando pues mensajes totalmente equivocados. Yo he visto varios, y seguramente ustedes, y algo que profusamente se ve, por ejemplo, que es una imagen falsa que circularon, donde dicen que es La Habana, Cuba, y no es La Habana, Cuba, es Líbano, y están citando un evento alusivo a una inconformidad del pueblo cubano, y son otras imágenes. Entonces, de alguna manera, yo creo que es muy importante hacer un análisis de esto, porque no solamente es Cuba, han sido otros países precisamente que han sufrido de todo este desprestigio, de todo este golpeteo, de la desinformación, de crear golpes, ¿no? De impacto para que la propia sociedad desinformada actúe como tal. Estas son cuestiones sumamente serias. Esto sucedió precisamente y ha sucedido en varios países, y también precisamente se pronunció la República Árabe Siria condenando de una manera enérgica la flagrante injerencia, dicen ellos, de los Estados Unidos en asuntos internos de Cuba, que buscan desestabilizarla, y socavar los logros de su pueblo. Esto lo dijo el Ministerio de Exteriores y Expatriados en una declaración el día de hoy, de acuerdo a la agencia SANA de Siria. Aquí dijeron algo muy importante, que es el injusto bloqueo estadounidense y la política de medidas coercitivas unilaterales ilegales son la principal causa de las difíciles condiciones económicas y del sufrimiento del pueblo cubano. Entonces aquí se insta a la comunidad internacional a actuar para poner fin a este terrorismo económico
que constituye una violación del derecho internacional humanitario y los elementales derechos humanos. Pero aquí con los especialistas vamos a escucharlos precisamente sobre este tema. Sabemos y recordamos, y vamos a regresar con esto, el planteamiento que hizo el señor presidente en días pasados sobre este tópico. Vamos a un corte y regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en Voces del Periodista, con una mesa de análisis, queridos amigos, en donde vemos una guerra mediática contra el pueblo de Cuba, porque finalmente son quienes lo sienten, ¿no? Los afectados principales. Vamos viendo cómo precisamente el presidente Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente mexicano, pues compartió el deseo de que se quite el bloqueo precisamente al pueblo de Cuba, porque ese es el principal flagelo del que están sufriendo y precisamente son las causas principales. Imagínense agravadas con el COVID y con toda esta circunstancia como está, ¿no? Entonces, además ofreció apoyo al pueblo de Cuba. Vemos, queridos amigos, cómo es el nivel de un señor que es presidente de una organización de derechos humanos, un ex senador panista que fue acusado hace unos años por subversión en Cuba, en donde lo enviaron y lo han acusado de enviar a jóvenes mexicanos en 2012. Esto vinculado con el expresidente de esa época, Felipe Calderón. En el periódico Granma aseguró en el 2012 que este personaje, este ex senador panista, pues ahí en Granma dicen que aseguraron que estaba vinculado estrechamente a cabecillas de la mafia de Florida. Pues eso no lo sabemos. Lo que sí es evidente en un video que circula en las redes, vemos cómo este señor va se planta fuera de la Embajada de Cuba con unas cuantas personas, y cuando quiere ingresar y le dicen que no puede ingresar, ¿verdad? Porque todo esto tiene un protocolo, bueno, se pone a ofender, a gritar, y cuando llega un personal de la embajada para separarlo, porque quería golpear a la gente, pues se pone a gritar, y este señor de la supuesta comisión, presidente de una supuesta comisión mexicana de derechos humanos, AC, así se llama, un señor que aquí dice que se llama René Bolio, bueno, el ex senador panista, pues tiene derecho a protestar pacíficamente, pero no a provocar, y fue a llamar al señor, al guardia, pensando que es una ofensa. Fíjense dónde estamos, cuando ofenden, que no es así, pero aunque fuera, digo, cómo ofenden diciéndole maricón, que digamos no tendría nada de ver una preferencia, pero de una manera despectiva, y también llamándole negro, como si el color de la piel fuera una ofensa. Entonces, ¿qué tipo de derechos ofende? Pero no defiende supuestamente, pero no solamente es esto. Si ustedes ven ese video, después de esto dice, estás muerto, maricón. Eso es lo que se percibe. Al menos es lo que percibimos quienes lo hemos escuchado. Ustedes escúchenlo. Y aquí en la pregunta también sería, ¿quién le acredita y bajo qué criterios para tener una ONG de derechos humanos a este señor? Y bueno, pues son temas que vemos que se está replicando incidentes como estos en diferentes lugares para provocar, para crear una mala imagen de un pueblo que se ha caracterizado por ser un pueblo amigable, cariñoso y trabajador. Entonces, que nos damos cuenta cómo a pesar del bloqueo han desarrollado tecnología de punta en la medicina y bueno, pues esto ya lo sabemos, lo conocemos, y aquí lo importante es escuchar a los maestros. Yo le pediría de favor al maestro Diego Papalardo, quien es coordinador de la Federación Internacional del Club de Periodistas de México,
si nos puede dar su punto de vista y de acuerdo al coloquio también y las pláticas que se han tenido con los otros integrantes que pertenecen a nuestra federación. Adelante, maestro, lo escuchamos con atención. Sí, muy buenas tardes, Celeste, a todo el equipo y también a nuestra distinguida audiencia. Bien, precisamente las portadas del mundo, los medios de comunicación están cubriendo realmente lo que está sucediendo y aconteciendo en Cuba. No solamente por lo que Cuba implica geoestratégicamente, sino por lo que Cuba tiene, la importancia que tiene ya Cuba en el sentimiento de la población mundial. Yendo al punto en cuestión, lo que pasó, o lo que comenzó el 11 de julio del mes en curso, es más que nada la actuación de toda una estrategia, de todo con planes distintos, diseñados tiempos atrás, por precisamente facciones de la élite estadounidense de gestión global. Esa misma élite que ha derrocado a Donald Trump, ¿sí? Y que trata de reinsertar a los Estados Unidos como eje prevalente en el orden internacional. No nos causa a nosotros sorpresa lo que aconteció el 11 de julio, todas esas movilizaciones en toda Cuba, movilizaciones inicialmente en contra del gobierno cubano y luego también las movilizaciones en favor del gobierno nacional del país caribeño. Ya a comienzos de la década del 2000 se había diseñado toda una mecánica que iba a comenzar a dar frutos a partir de la década del 2020. Es decir, se había prediseñado lo que en estos momentos nosotros estamos viendo y los cubanos están siendo protagonistas. Son eventos, repito, ya prefabricados, pensados en la década del 2000. El ecosistema del poder anglo-norteamericano con respecto a Cuba o al sistema de poder cubano tiene dos planes o dos movimientos o dos tipos de pinzas que se retroalimentan entre sí. Por un lado están los anticomunistas, los halcones anticomunistas, belicistas, recalcitrantes, que se mueven, algunos de ellos, en un plano simplemente ideológico. Por el otro lado están aquellos personajes que reciben las instrucciones de organizaciones como los hermanos Rockefeller y la Sociedad Abierta de George Soros. En el último caso, la táctica es, a mi juicio, más peligrosa que del primer grupo. ¿Por qué? Porque el primer grupo no va a avanzar en sus planes, no va a haber un derrocamiento violento apoyado por una invasión militar estadounidense, no va a suceder. Sí, no va a suceder. Perdón, maestro, perdón que lo interrumpa. Maestro don Rodolfo, don Enrique, están abiertos los micrófonos de algunos de ustedes. Les suplico silenciarlo, por favor. Falta que se silencie un micrófono, por favor. Gracias. Bien. Adelante, maestro. Adelante. Sí, por favor. Está bien, gracias. Entonces, en el primer grupo que le decía, los halcones, por llamarlo de alguna forma, su táctica, sus planes no van a funcionar, sus planes específicos no van a funcionar. ¿Por qué? Porque ya tenemos 60 años de fracaso en el punto de vista de ellos, por supuesto, por los planes de ellos. En cambio, como le decía, el segundo grupo, el segundo bloque, compuesto por aquellos que se tornan ante los demás como dialoguistas, suaves, conciliadores, este grupo es el más peligroso, no solamente porque tiene también un recurso de poder internacional muy sofisticado, sino también porque está engañando a parte de la población cubana que ha salido a las calles el día 11 de julio. ¿Por qué? Por esta razón, han venido trabajando, por supuesto, mediante millones de dólares, por supuesto, han venido trabajando en la modificación, ¿sí?, de conciencia, la modificación de los patrones concienciales. Este grupo ha venido sobre un grupo específico de la población cubana
ha venido trabajando una definición de comportamiento de los mismos y también en una modificación de la perspectiva cubana o de lo que Cuba tendría que ser en el 2030 y más adelante. Han trabajado, repito, este grupo, el más peligroso, llamémoslo de alguna forma, el suave, el que se presenta entre los demás como la paloma, han venido trabajando en las redes sociales y a través, y este es un error del gobierno cubano desde el punto de vista de control de poder, con aquellos elementos dialoguistas del propio gobierno. ¿Sí? Hay muchísimo, lo que estoy diciendo está avalado por muchísimos datos, por muchísima información. Entonces, lo que se llama una rebelión del pueblo cubano, como sabemos, no es tal, es una parte de la población cubana que salió a las calles el día 11 y que fue amplificado a nivel internacional de una forma ya concertada previamente, a través de lo que siempre hablamos, el uso de la tecnología de la información en un concepto de guerra de la información. Todos sabemos bien que la guerra de la información usa las tecnologías informáticas con la finalidad, ¿sí?, de dañar el sistema de gestión informativo y la mentalidad del oponente. Entonces, el posible o el gran temor de cambio dentro en función del sistema de poder cubano realmente está lejos de ser un peligro real hoy inmediato. Es solamente, y esto es importante decirlo, es solamente una creación o un impacto hacia fuera de Cuba, o sea, hacia lo que se llama la comunidad internacional. Esa comunidad internacional, que dicho sea de paso, cuando le conviene a sus intereses es injerencista, y cuando no le conviene a sus intereses no resuelve los problemas de cada país, como por ejemplo el de Haití. Perfecto, maestro, ¿qué le parece si con esto regresamos, Sí. queridos amigos? No tardamos, gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en Voces del Periodista. Y miren, antes de continuar, quiero decir que Isabel Juárez hace un atento llamado para dar a conocer que don Fausto Escobar de Nova, del caso de del caso de las casas de Nezahualcóyotl, fue detenido porque le inventaron delitos en la Fiscalía La Perla. Dicen ellos, tenemos las pruebas del Ministerio Público corrupto y se requiere de un abogado para ayudarlo, y dan un número para que se comuniquen, hacen un llamado urgente, 33 13 36 48 57. Repito, 33 13 36 48 57. Hacen un llamado urgente para que por favor alguien pueda comunicarse para ayudar en este caso. Y agradezco la confianza de Isabel Juárez y de quienes estén en esta situación. Bueno, queridos amigos, vamos a continuar. Estamos escuchando en Voces del Periodista al maestro Diego Papalardo de la Federación Internacional del Club de Periodistas de México. En la mesa también, por supuesto, el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, el maestro Enrique Pastor Cruz Carranza, y ha participado también la maestra Ceci Tapia, @solidaridad1000. Maestro Diego Papalardo, lo seguimos escuchando. Nos comentaba usted, no sé si ya para dar paso a nuestros queridos maestros también, sobre lo acontecido en Cuba, que ahí no hubo mayor circunstancia más que una situación de que el expresidente asesinado había anunciado de un cambio de gabinete, y curiosamente después lo asesinan y sube al cargo la persona que precisamente iba a ser sustituida, y esta persona da con pues los asesinos, que se dice que son colombianos, de una manera muy pronta,
ahí en Haití, y posteriormente convoca con urgencia a una intervención de Estados Unidos. Realmente, pues esto suena bastante extraño, independientemente de todo, y pues yo le pido también, porque iba a comentar algo precisamente sobre el caso de Haití. Adelante. Sí, muchísimas gracias, estimada Celeste. Bien, sí, en mi concepto particular, yo creo que Haití no tiene diferencias respecto a lo que está sucediendo en Cuba. Yo le atribuyo al magnicidio del presidente haitiano, le atribuyo solamente o principalmente a causas locales. ¿Por qué? Porque la oligarquía haitiana está fragmentada y es compleja y a la vez convulsa. No actúan, todos sus componentes no actúan de un modo articulado y unitivo. Además, el presidente, Jovenel Moïse, estaba tratando de hacer unos recambios con la finalidad de que su proyecto permanezca en el poder, al menos en el poder político del país. Sobre los posibles asesinos o el autor intelectual, déjeme decirle, por favor, que, por ejemplo, se ha detenido en los Estados Unidos a un médico, pastor cristiano evangélico, que no tiene nada que ver en el asunto. Eso se va a demostrar en la próxima semana, que el hombre no tiene nada que ver. Respecto a los colombianos, también sigo pensando que una parte de esos colombianos no tienen nada que ver en el asunto. ¿Sí? O sea, yo creo que han sido utilizados, este grupo, este contingente de colombianos, fue utilizado precisamente para tratar de desviar la atención y encontrar algunos posibles culpables, no solamente para presentarles como culpables ante la sociedad haitiana, sino también hacia la comunidad internacional. Esto es importante recalcar, que el presidente Moïse tenía un carácter muy antipopular. Estaba sostenido por una parte de la oligarquía y deseaba realinearse con Washington. Había conversado con el presidente Biden y el presidente estadounidense le había permitido que continuara en el cargo hasta el próximo año. ¿Sí? Porque hay versiones que circulan de que una de las posibles causas del asesinato del presidente haitiano tiene que ver con un cambio de política internacional que iba a presentar el desafortunado presidente, y no tiene nada que ver. Todos en Haití, todas las élites políticas, económicas e intelectuales están alineadas en un 100% con los Estados Unidos. ¿Sí? Muchísimas gracias. Sí, maestro querido, muchísimas gracias. Y ahorita continuamos, vamos a ir rolando el análisis en base a los planteamientos que usted deja aquí en la mesa. Maestro don Rodolfo Sánchez Mena, si fuera usted tan amable, la geopolítica, el contexto internacional. Adelante, maestro. ¿Cómo no, Celeste? Muy buenas tardes, Diego. Ceci, ¿cómo estás? Pues para comentarle al público de cuál es el contexto real que se está dando en la situación cubana. Por un lado está el retiro de los Estados Unidos, Haití está en una retirada militar de buena parte del mundo, donde la escalada militar después del derribo de las torres de las torres en los Estados Unidos fracasó en Irak, fracasó en Afganistán, está fracasando ya definitivamente en Siria, y bueno, pues de Afganistán a la carrera están retirando sus tropas, porque sí, para que no se presente una situación como la que se dio en Vietnam, de que salieron huyendo por la azotea de la embajada norteamericana. Ese es un factor de contexto, y el otro es toda una campaña anticomunista en América Latina, ¿sí? En donde principalmente contra Venezuela, contra Bolivia,
contra nuestro país, contra México y ahora en Cuba. Pero ¿qué tiene que ver esta campaña anticomunista? Pues tiene que ver con una fuerte presencia de que no tenían hasta hace 10, 15 años Rusia y China, y particularmente China. Ya hemos comentado cómo China tiene una negociación, un trato ni más ni menos con un país pequeño como es El Salvador, ¿sí?, en donde les han aportado una buena cantidad de vacunas. Y los Estados Unidos han planteado sencillamente que no quieren, ¿sí?, la presencia de Rusia y de China. Ahora bien, ¿sí?, a partir de este clima, de esta campaña anticomunista, a mí se me hace muy difícil pensar que los muy aburguesados cubanos que viven en Florida intenten ir en balsas a rescatar a lo que dicen que son los pobres cubanos que están en la isla sometidos al comunismo. Yo creo que esto es más que nada una presión enorme que se está ejerciendo, ¿sí?, para negociar, ya lo hemos comentado, para negociar el petróleo de las zonas cubanas. ¿Por qué? Porque entra en la estrategia de Biden, aunque el petróleo digan que no lo quieren, definitivamente el petróleo todavía está para unos 25, 30 años en lo que dura la transición energética. Entonces, la situación que sí podemos advertir en Cuba es la guerra del Twitter, que es sumamente eficaz y que lo han venido afinando desde cuando usaban teléfonos para guiar los ataques con cohetes en Irak. De allá para acá, bueno, pues las guerras se han movido a través de los movimientos de insurgencia, se han movido de insurgencia a favor de los Estados Unidos, se han movido a través de las redes sociales. Y lo que hoy tenemos es una afinación muy avanzada del Twitter, de que podemos decir que se trata de una guerra del Twitter como arma contra el pueblo cubano. Ahora, pues bueno, pues están todas las reacciones. ¿Y qué otra estrategia están usando? Pues muy importante, toda la estrategia que se usaba para denunciar la intervención y la agresión norteamericana y donde se movilizaban todos los pueblos en contra de las embajadas norteamericanas, pues hoy ya están de regreso y ahora quieren, sí, presentarse como si los Estados Unidos fueran un país pacifista, un país progresista y que se están haciendo manifestaciones fuera de las embajadas de Cuba, pero lo único que se está haciendo, bueno, siguiendo una pauta muy bien definida, muy bien organizada y con millones de dólares tras de ellos. Muy bien, maestro querido. Y bueno, pues antes de irnos al corte, saludar al maestro don Enrique Pastor Cruz Carranza con el contexto precisamente y el impacto de todo esto, maestro, también las réplicas que vemos en otras partes del mundo y afectaciones también de estos golpes blandos en México. Adelante, maestro don Enrique Pastor Cruz Carranza, antes de irnos al corte. Sí, licenciado, muy buenas tardes al maestro Diego, a don Rodolfo Ceci Tapia, por supuesto a usted como nuestra guía en este programa de gran apertura. Pues esto es algo que va a seguirse extendiendo, las campañas de intento de golpeteo mediático, el intento de querer exhibir a los gobiernos que han sido democráticamente electos por su país, y esto es lo que sucedió precisamente el día de hoy en la mañanera, en donde un periodista, Alberto Peláez, que ha presumido ser incluso reportero de guerra, pues pidió la palabra, que esto pues se da en un país democrático, abierto, de diálogo circular, y hizo una serie de cuestionamientos que fueron respondidos puntualmente por el señor presidente de la República, y al cual pues sería interesante comentar cuando regresemos del corte. Seguramente ya estamos por entrar, ¿verdad? Exactamente, sí, maestro don Enrique, gracias por dejar el planteamiento sobre la mesa. Vamos a un corte, queridos amigos, y regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en Voces del Periodista.
Precisamente, queridos amigos, vamos a seguir escuchando al maestro Enrique Pastor Cruz Carranza, que nos va a comentar y a compartir lo que sucede, el entorno también latinoamericano, que está volteando, da un viraje para ver hacia otros lados. Nos damos cuenta que el reacomodo económico es totalmente diferente a la unipolaridad que existía antes. Ahora vamos retirándonos del mismo. Maestro don Enrique Pastor, lo seguimos escuchando. Adelante. Sí, licenciada, efectivamente, hay una reconstrucción. Creo que los cálculos de quienes mantenían las inercias en este modelo neoliberal, tanto en América como fuera de nuestro entorno continental, pues desestimaron la madurez de la ciudadanía, su participación democrática y su vocación por un cambio en el marco de la ley y del respeto a la soberanía de cada país. Y entonces hoy estamos ante esto que alarma sustancialmente a los personajes que tenían un neocolonizaje, y no solo por aspectos financieros, sino el control geopolítico. Entonces, cuando escuchamos al colega Alberto Peláez, periodista, hacer una reflexión con el sentido de que están muy preocupados en España porque los españoles que quieren invertir a México están dudosos de que puedan tener una circunstancia en las cuales no tengan certidumbre. La respuesta del presidente es muy clara, que lo que se tiene que hacer y que se tiene que entender es que hay una nueva realidad, que ya no se va a permitir robar. Y cuando habla el presidente de esta forma directa, sin darle vueltas al asunto, se está hablando precisamente de lo que se hizo en el manejo del petróleo, cuando se rescata Repsol, cuando se canalizan miles de millones de dólares para el rescate de las astilleros en Navantia, cuando se privatizan tantas costas en las zonas turísticas para empresas e inversionistas españoles, atacando los intereses históricos de los dueños, a campesinos, ejidatarios, y todo esto es lo que ya no se está permitiendo en este país, porque si hay algo que no pueden cuestionarnos, en este caso los españoles, es que precisamente el sistema financiero en su gran mayoría está controlado por ellos, pero bajo una serie de normas y reglas que han sido respetadas. Esto es lo que esos grupos tienen que entender, y cuando el señor Alberto Peláez viene a hacer este cuestionamiento y esta gran preocupación, pues seguramente no está obligado a hacerlo, desconoce la historia de los 500, del tiempo que México fue colonia, de lo que sucedió precisamente no solo en lo que decía el señor presidente allá en la zona tarahumara y la zona del norte en Chihuahua, sino también lo que pasó en la guerra de castas en la península de Yucatán. Habría que regalarle un catálogo de estos hechos para que el señor Peláez entienda que hay un antes y un después, y que hoy en México, después de la democracia, viene una revolución con un sentido nacionalista, en donde la competencia tiene que estar en un marco regulado. No se combina poder político, ni se va a combinar privilegios por derechos históricos, como en su momento José María Aznar intentó vendernos a México y a toda América Latina en una campaña donde ellos reclamaban su derecho histórico por haber sido los que hispanizaron América, en esa visión tan obtusa de quienes consideran que esta parte del mundo que nos pertenece a nosotros es de ellos. Muchísimas gracias, maestro don Enrique. Fíjense, amigos, que el maestro don Rodolfo Sánchez Mena tuvo una cuestión de urgencia académica, afortunadamente no es nada grave, igual la maestra Ceci Tapia con la cuestión de un asunto que está viendo, pero le pedimos de favor al maestro Diego Papalardo su comentario. Adelante, maestro. Bien, sí, Cecilia. Celeste, perdón, suscribo plenamente a lo afirmado por los maestros Enrique y Rodolfo. Es así lo que está sucediendo en nuestra región o en nuestro continente, tiene que ver precisamente con las intencionalidades y las finalidades que ambos maestros han comentado.
yo creo que de aquí a próximos 5 años, nuestro continente va a estar muy convulsionado, va a haber muchísimas cosas que van a suceder, nuestros pueblos van a estar muy movilizados, siguiendo estrategias distintas, por supuesto, y va a haber un recambio importante en las élites. Y ojalá estemos en el 2030 mucho mejor que en la actualidad. Repito, el mundo se está reconfigurando, se está rediseñando, y nosotros, los pueblos hermanos de esta región, tenemos que unirnos sinérgicamente y batallar por nuestros principios fundantes y nuestra realidad de grandeza. Creo que hay más personas de distintas edades, distintas clases sociales, que están cada vez dándose cuenta de cuál es el movimiento, cuáles son aquellos rumbos nacionales a los que deben seguir. Un caso palmario es el que está sucediendo en México, el presidente Manuel López Obrador, que por supuesto, una vez estabiliza su proyecto, va a producir un desequilibrio en el ordenamiento geopolítico de la élite estadounidense de gestión global. Muchísimas gracias, maestro Diego Papalardo. Maestro don Enrique Pastor Cruz Carranza, bien es importante, y también lo decía el maestro Diego Papalardo en el corte, sobre el por qué en estos momentos, ya lo compartió usted, pero es importante ver la situación en que veamos ya la reacción de los pueblos latinoamericanos que ven otras opciones y están asumiendo la fuerza también de un poder popular, el poder de los pueblos, y obviamente ante una pérdida total de credibilidad sobre una política neoliberal que se nos quiso y se nos vendió durante mucho tiempo. Adelante, don Enrique. Así es, y hay una gran coincidencia, por supuesto, en esta reflexión que ha hecho el maestro don Rodolfo Sánchez Mena y el maestro Diego Papalardo. Y usted, por supuesto, licenciada Celeste, es interesantísimo hoy que quede muy claro que la humanidad ha tenido modificaciones sustanciales que han cambiado su presencia en este orbe, el descubrimiento de la rueda, la imprenta que modificó sustancialmente la marginación, y hoy el Internet, o la Internet como se le conoce, que es la posibilidad de romper esos grandes bloques mediáticos manipulados y tener conciencia plena de lo que está sucediendo al otro lado del mundo, no como se veía en algunas comedias, esperar que llegue el burro del que vendía ropa para que en los periódicos envueltos supiéramos 20 días, 40 o 6 meses qué era lo que estaba pasando en el mundo, o simple y sencillamente como actos de dogma de fe aceptáramos las cosas sin tener la información adecuada. El empoderamiento de la sociedad ha quedado de manifiesto en su participación democrática. Por eso se intenta acotar la decisión que incluso nuestra Constitución tiene plena y totalmente marcado. El poder es del pueblo y emana del pueblo. No somos esclavos de quienes ejercen un cargo público, sino es todo lo contrario. Somos los mandantes, la sociedad son los mandantes de los pueblos. Y aquí en México, hoy, en el liderazgo del licenciado Andrés Manuel López Obrador, hay un mandato que se dio en el poder del voto en el pasado proceso federal anterior a este intermedio, que fue: México quiere un cambio sustancial, cero corrupción, cero tolerancia, cero encubrimiento, cero privilegios. Y obviamente hay una gran resistencia, porque quienes pensaron que estaban ante un escenario similar al de Vicente Fox Quesada, simple y sencillamente se llevaron un palmo en la nariz. Y así está sucediendo a nivel global. Muchísimas gracias, maestro don Enrique Pastor Cruz Carranza. Maestro Diego Papalardo, ¿algo más de decir para despedirnos de nuestros queridos amigos radioescuchas y pedirle públicamente que ojalá los enlaces sean más frecuentes? Adelante, maestro querido. Bueno, Celeste, es un honor realmente compartir tanto con usted como el resto de los compañeros y con nuestra distinguida audiencia. Aquí
tenemos nosotros, en estos años que se vienen, tenemos que los pueblos hermanados y los pueblos enraizados en nuestro, como le decía hace rato, en nuestros principios fundantes, tenemos que asumir ese protagonismo con la finalidad de forjar nuestro destino de libertad, de unidad y de grandeza. ¿Por qué? Porque si nosotros no lo hacemos, las distintas élites, los distintos complejos de poder transnacionales, no solamente van a seguir dominando, sino nos van a sacar a nosotros como ejes. ¿Por qué? Porque están utilizando la tecnología de la inteligencia artificial, que sería bueno también en otro capítulo, en otro momento, en otra emisión, plantear el uso de la tecnología de la inteligencia artificial como herramienta geopolítica. Porque lo que hemos visto en Cuba, o lo que estamos viendo en Cuba, es el uso de la inteligencia artificial. ¿Sí? No es solamente... Gracias. Sí, adelante. Sí, no, lo interrumpí. Adelante, maestro, ya para escuchar. Solamente eso que tenemos que reasumir nuestro compromiso de seres capaces de producir eventos y procesos históricos, en contraposición a las distintas élites dominantes en la actualidad. Muchísimas gracias, maestro Diego Papalardo. Queridos amigos, pues en nombre también de Ceci Tapia, solidaridad mil del maestro don Rodolfo Sánchez Mena, y bueno, por supuesto, escuchamos al maestro don Enrique Pastor Cruz Carranza. ¿Algo de despedida, maestro, muy breve? Pues simplemente que esa inteligencia artificial tiene que chocar con la conciencia social, bien informada. Exactamente. Queridos amigos, recuerden por favor que deben cuidarse. Cuidémonos todos, estamos en pandemia, hay que cuidar la salud, hay que alimentarnos sanamente, alimentarnos el cuerpo y alimentarnos el espíritu. Y esto sucede también alimentándonos la mente, escuchando de manera plural y nosotros corroborando las cosas. Les queremos entrañablemente. Sigan en estas frecuencias porque aquí se escucha plural. Y de eso es de lo que se trata. Les queremos mucho, un beso tronadísimo, cuídense por favor. Gracias maestros queridos, gracias a todos.